y vamos a iniciar con el tema medios de comunicación. ¿Listo? Vamos a hablar de los medios de comunicación, de su uso, de cómo nos ayudan para transmitir información y demás. ¿Listo? Aunque claramente no es un tema que sea novedoso o que sea de pronto difícil, es un tema que también es importante que nosotros podamos reconocer no solo su uso, sino también su aplicación y en qué momento pues también pueden ser estas herramientas útiles para nosotros pues también poder ejercer la comunicación. ¿Listo, hermosos? Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la intro, la introducción. No todos, por favor. Gracias, mi Samu. Dios te bendiga. ¿Estás leyendo en mute o no te sirve el audio? Samu. Tatis, ¿me ayudas, por favor? Mientras que Samu, Mientras que estamos. Sí, profe. La profe. no te escuchamos. Eh, se dice así. Hoy aprenderemos No, no te escuchamos, corazón. Escuchamos un poquito robótico y luego. sobre los medios de la comunicación como plataformas. No, mi Samu, no te escuchamos. Se escucha entrecortado. Tatis, ayúdame, por favor, hermosa. Hoy aprenderemos sobre los medios de comunicación como plataformas que permiten difundir información, ideas y entretenimiento a un gran número de personas. Es importante tener en cuenta que los medios de comunicación masiva pueden tener tantos efectos positivos como negativos en la sociedad, por lo que es fundamental utilizarlos de manera La crítica y profe, responsable. Aprender sobre este tema nos ayuda a aplicar nuestro panorama en el área de lenguaje y comunicación, generando habilidades lectoescritoras y de discernimiento en el crecimiento de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, mi Tatis. Dios te bendiga. Bueno, mis hermosos, entonces el día de hoy vamos a hablar de los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día donde la conectividad y demás es tan importante, pues claramente todos estamos sumergidos en los medios de comunicación. Todos tenemos un celular, normalmente tenemos un computador, normalmente tenemos un televisor, ¿sí? Y todas estas son herramientas que nos permiten, como tal, pues obtener todo el tiempo información, ¿sí? Las redes sociales, todas estas cositas son medios que nos permiten o nos ayudan a estar informados, ¿sí? Claramente cuando hablamos de medios de comunicación masivos, estamos hablando de esos medios de comunicación que nos permiten llegar a muchas personas al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la televisión, ¿no? La televisión es algo que permite que se llegue a muchas personas al mismo tiempo, el radio, los en vivos, las redes sociales, todo eso. Por eso es que es fundamental que cuando hablamos de medios de comunicación, claramente hablemos de responsabilidad, de respeto, de ética, ¿sí? Son cosas fundamentales, pues, para que estas herramientas se vuelvan útiles y edifiquen, y no por el contrario, que pues de pronto llevemos una mala información o hagamos una mala reseña o difamemos o hagamos que las personas puedan obtener cosas que realmente pues no son útiles o no son verdaderas. ¿Listo? Pero ya vamos a ir validando un poquito más. Objetivos del día de hoy. Entonces, número uno, conocer los medios de comunicación. Sobre todo vamos a hablar de los medios de comunicación masivos. ¿Listo? Que recordemos nuevamente, masivos es que llegan a muchas personas al mismo tiempo, ¿listo? Que podemos alcanzar un gran número de personas. Dos, clasificar los medios de comunicación. Y tres,
identificar la influencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad actual. Entonces, esos son los objetivos que con el favor de Dios alcanzaremos el día de hoy. ¿Listo? Como siempre, preciosos, por favor, ingresen, lean, revisen, no se queden solo con lo que yo les digo, porque es muy importante también que cada uno de ustedes pueda tener su criterio sobre los temas que desarrollamos en la clase. ¿Listo, preciosos? Vamos con nuestra idea fundacional. Entonces dice, los medios de comunicación nos pueden acercar más a Dios cuando promueven sus enseñanzas. Digamos que el buen uso de la tecnología, el buen uso de los medios de comunicación, claramente nos pueden ayudar a acercarnos a Dios y también a influenciar a otras personas a que se acerquen al Señor, ¿sí? Pero normalmente pasa lo contrario. Los medios de comunicación nos alejan de Dios. Entonces debemos también tener mucho cuidado. Y a veces no es que se haga algo malo en los medios de comunicación. Por ejemplo, de pronto vemos un programa de televisión, de pronto estamos en redes sociales, de pronto no es nada que podamos denominar como un pecado, ¿sí? Pero cuando esas cosas nos quitan el tiempo del Señor, pues nos están apartando del Señor, ¿sí? Y pues cuando vemos cosas que no nos edifican, pues imagínense, es peor, ¿sí? Nosotros debemos recordar que claramente en este mundo, pues existe Dios, pero también existe Satanás, chiquitos. Y obviamente que él es muy estratégico, él es muy inteligente y él usa todas las herramientas que están a su alcance y todas esas ventanas que dejamos nosotros abiertos para hacer de las suyas, ¿sí? Para hacer estragos. Entonces, los medios de comunicación se pueden volver una ventana abierta para que él pueda hacer estragos y pueda, en vez de acercarnos más a Dios, como le dice la idea fundacional, que es lo ideal, alejarnos del Señor. Entonces, que podamos también tener mucho cuidado con esto, ¿listo? Hermosos, que podamos también tener control, que podamos también identificar de pronto esas artimañas, ¿no? A veces encontramos mensajes que son muy sutiles y que parecieran inocentes, pero pues también que sea el Señor dándonos discernimiento y sabiduría para saber, venga, esto es inocente, pero esto como que aquí hay algo, ¿sí? Entonces también que sea el Señor inquietándonos en el espíritu para que nosotros también podamos tener ojos espirituales y oídos espirituales y que podamos también cuando venga esto no va con Dios, ¿sí? Pero que no sea que alguien nos tenga que decir, porque es que a veces nos acostumbramos a que sean los demás los que nos digan, oye, no hagas esto, oye, eso no está bien, oye, sí, nos acostumbramos a que sea el papá el que nos esté prohibiendo. Pero pues ya, mis hermosos, a la edad de ustedes ya deben ser, ¿cómo lo diría yo? Ya deberían tener la capacidad de tomar las medidas de prevención por sí mismos, de cuidarse, de tomar decisiones, ¿sí? De decir, venga, esto yo no lo hago, no porque mi mamá no esté acá, sino porque realmente no me conviene. Y eso también es muy importante, ¿listo, hermosos? Entonces, finalizo diciendo, aunque ya lo había dicho, más bien repitiendo, que el Señor nos dé ojos espirituales y nos dé oídos espirituales para que lo que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón sea cosas realmente que nos edifiquen y no por el contrario, ¿no? Que de pronto nos aparten o nos hagan daño. ¿Listo? No sé si hasta ahí alguno tiene algún comentario, algo que decir. Listo. Muy bien, mis preciosos. Entonces avancemos. Vamos ahora con nuestros conceptos. Entonces vamos con la etimología. Por favor, ¿alguno me ayuda leyéndola? Gracias, Juan David. Etimología, medio. Proviene del latín medium, significa agencia, medio o instrumento que interviene. Comunicación, proviene del latín communis, que significa común. Muchísimas gracias. Entonces,
cuando hablamos de un medio, estamos hablando del instrumento que interviene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los medios de comunicación, vamos a encontrar que hay algunos instrumentos que intervienen. Para llamar, ¿qué necesitamos? Pues un teléfono, ¿no? Para las redes sociales, ¿qué necesitamos? Una tablet, un teléfono, un computador. Ya hoy en día hay relojes también que permiten la comunicación. ¿Qué más hay? Bueno, el televisor también nos permite comunicarnos o visualizar las redes y demás. Entonces, cualquiera de esos, ¿no? Para la televisión, pues el televisor, para el radio, pues el radio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medio, básicamente estamos hablando de ese instrumento que es el que nos permite o a través del cual podemos comunicarnos, ¿listo? Cuando hablamos de la comunicación, pues básicamente ya lo hemos visto muchas veces, viene del latín communis, perdón, que hace referencia a común y que hace referencia también a comunidad. ¿Listo? Si nosotros no tuviéramos la habilidad de comunicarnos, no podríamos relacionarnos. Y si no podemos relacionarnos, no habría comunidad. Entonces, todo es como una cadenita, ¿no? Donde, claro, hay una necesidad de relacionarnos y gracias a esa necesidad se desarrolla la habilidad de comunicarnos y pues todo eso nos lleva a qué? Pues a hoy en día con la ayuda ya de la tecnología y demás a los medios de comunicación. ¿Listo, hermosos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Dice, los medios de comunicación son diversas tecnologías utilizadas principalmente para transmitir temas de interés social o noticias relevantes. Bueno, eso era como antes, ¿no? Ya hoy en día usted puede comunicar lo que usted quiera, sea o no sea de interés, ¿no? A mí me impresiona, pero en YouTube hay videos de hasta cómo abrir una puerta, cómo abrir una llave, cómo abrir una tapa, así, o sea, cosas súper simples que uno diría, oiga, y los ven, o sea, hay muchas personas que los ven. Entonces, ya hoy en día, digamos que anteriormente ya como que era más enfocado una parte de entretenimiento, una parte informativa y demás, pero ya hoy en día tú puedes comunicar lo que tú quieras. Por eso es que nosotros debemos tener filtro a lo que estamos escuchando, filtro de a quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo, qué estamos viendo, ¿sí? Porque cualquier persona puede decir lo que quiera, usted puede salir hoy y decir que este mundo no es verdadero y que todo está en nuestra imaginación, así como pasa en algunas películas, y van a haber personas que lo van a seguir porque pues eso es lo que hace la comunicación y toda esta revolución. Entonces, por eso, mis amores, tener filtros en lo que estamos recibiendo. Pero, ojo, también ser muy cuidadosos en lo que podemos transmitir a las personas, ¿vale? En lo que podemos decir, porque pues también, así como podemos ser influenciados, podemos influenciar a otras personas. ¿Listo? Dice, para un número elevado de personas transmitidas de manera impersonal y generalizada a muchos individuos. Hoy en día cualquier cosa se puede volver viral, ¿no? O sea, podemos subir cualquier cosa y tú te puedes volver famoso y te puedes hacer viral en cualquier momento y con cualquier cosa. Entonces, básicamente eso es lo que buscan los medios de comunicación, que se pueda llegar con información a cualquier lado y que no haya límites. Por ejemplo, en tiempos antiguos, y cuando hablo de tiempos antiguos no hablo de un montón de años, hablo, por ejemplo, de cuando yo era niña, pues ahí el tema del internet y demás, el tema del internet a surgir más o menos y de las redes sociales y eso, más o menos cuando yo tenía como 17 años, tal vez aquí en Colombia, ¿sí? Y entonces, todo este tema de la comunicación, ya había como un chat y nosotros utilizábamos, hagan de cuenta, el correo. Ahí era donde uno como que hablaba y como que se enviaba mensajitos y eso como un correo, ¿sí? Y ya, bueno, vino Facebook y con eso ya vino como toda la revolución y demás. Em, pero digamos que este tema de que hubiera tanta información, de que hubiera tanta facilidad, pues no era tan revolucionario. Eso vino fue con el Internet, ¿no?
Entonces, cuando ya uno hablaba, por ejemplo, de comunicación en el colegio, pues lo máximo era el teléfono de la casa y que le ponían el candado. No sé si alguna vez los hayan visto, porque yo sé que a ustedes no les ha tocado eso, pero les ponen a la ruedita el candadito ahí para que no se pudiera marcar y efectivamente no se podía marcar. Entonces, como que ya todo esto ha ido transformando y ha traído cambios en la sociedad. Por ende, en esa época, por ejemplo, conocer de pronto de Estados Unidos, de China, de otros países, saber la situación y todo era un poquito más denso, era un poquito más difícil, más complejo. Pero hoy en día podemos obtener información de todo lado. Por eso es que los K-dramas son tan famosos, porque ya llegan a nosotros. Y antes nosotros, qué K-dramas y qué cosas, o sea, realmente era muy limitado todo el tema de la comunicación y del poder conocer pues las cosas que sucedían como fuera de nuestro entorno. Ya ahorita es más fácil. Entonces, eh, digamos que tiene muchos beneficios, pero pues también debemos ser como muy sabios e inteligentes. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis preciosos habladores que no hablan? Nada, listo. Entonces, mis chiquitos, vamos a ver este video. Por favor, préstele mucha atención. Perdónenme, yo le voy a subir un poquito la velocidad porque está un poquito largo, entonces para que no nos quede tanto, démoslo en 35. Listo. ¿Qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación son canales e instrumentos para informar y comunicar a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que nos suceden. Pero no solo sirven para eso, también sirven para comunicarnos los unos con los otros, con nuestros los medios de comunicación son el conjunto de equipos electrónicos, recursos físicos y permiten transmitir una información de un lugar a otro, tan sencillo como eso. Cuando escuchamos medios de comunicación, nos trasladamos inmediatamente a los medios de comunicación masivo, como la radio o la televisión, pero todo aquello que posibilita la comunicación es un medio. En el vídeo de hoy te explicaremos cuáles son, pero antes, ¿cómo surgió la comunicación? En la antigüedad existían personas llamadas pregoneros. A estos se les encargaba pasar por las calles vociferando las noticias. ¡Extra, extra! Subirán los impuestos el próximo mes. ¡Extra, extra! La reina dará un discurso el martes en la mañana. ¡Extra, extra! Acaba de nacer el príncipe Julian. Además, existían otros tipos de comunicación grupales. Años más tarde, surgió la imprenta, inventada por Juan Gutenberg, que sirvió para multiplicar las informaciones de manera más rápida, llegando así a más personas. La imprenta era una especie de máquina fotocopiadora e impresora. Esto marcó el inicio de comunicación y dio origen a que miles de panfletos y periódicos comenzaran a circular y a estar disponibles en el mercado. Ojo, en aquella época primero se escribía a mano y luego se fotocopiaban. Luego surgieron otros inventos como el telégrafo, que permitía escribir a máquina. De esta manera, los que escribían los chismecitos en los periódicos podían escribirlos completos, pues ya no se les cansaba tanto la mano. En la actualidad, ¿cuál es la función de los medios de comunicación? Los medios de comunicación nacen ante la necesidad del ser humano de relacionarse. Durante muchos siglos, el discurso oral fue la fuente de transmisión de mitos y fábulas que se utilizaban como un modo de afirmar ciertos valores sociales e ideas que se transmitían de generación en generación. Por lo tanto, la función de los medios de comunicación es permitir relacionarnos y mantenernos informados. ¿Cuáles son las características de los medios de comunicación? Número 1. Son rutas en las que se encuentran emisores y receptores, tanto individuales como colectivos. Número 2. Los medios constituyen la materialización de la necesidad de relacionarse entre sí, que tienen todos los seres humanos. Número 3. Han evolucionado a través del tiempo. Mientras que hace 100 años nos comunicábamos por cartas, hoy lo hacemos, por ejemplo, a través de
textos por WhatsApp. Esas cartas solían demorar hasta semanas para llegar a su destino. Hoy en día, a ley de un clic, puedes enviar tu mensaje en milésimas de segundos. Número 4. Los medios de comunicación de carácter social. Se tratan de una serie de medios digitales donde se puede aumentar la participación de la audiencia pública. Por ejemplo, cuando posteamos algo en Instagram, le da la posibilidad a otros usuarios de interactuar con nosotros. O cuando se viraliza una noticia de interés público, los ciudadanos tienen la posibilidad de comentar y exponer su parecer. Y número 5, la comunicación masiva es pública, rápida y efímera. ¿Cuáles son los medios de comunicación que existen? Número 1, medios impresos. Son todos los medios de comunicación que podemos tocar con las manos, pues están impresos en papel. Estos pueden ser el periódico, una circular, un memorándum, una carta, los libros, las revistas, los folletos, las guías turísticas y más. Este es el medio de comunicación más antiguo, pero han sido sustituidos en gran medida por los medios digitales. Número 2, medios radiofónicos. Este medio utiliza los mensajes sonoros para comunicarse mediante el uso de ondas de radio. Es uno de los más utilizados hoy en día, teniendo como principales cualidades su inmediatez, su eficacia y bajos costos, además de la utilización de soportes tanto analógicos como digitales. Esos incluyen la radio, llamadas telefónicas y más. Número 3, medios audiovisuales. Este tipo de medio de comunicación combina lo visual con lo sonoro. Son aquellos que se enfocan en los mensajes que pueden ser vistos y al mismo tiempo escuchados. En estos podemos encontrar el cine y la televisión. Y medios digitales. Estos son los que utilizamos para enviar mensajes a muchas personas utilizando la tecnología y el Internet. De esta manera llegamos a más personas cada día de manera masiva. Esos incluyen todas las redes sociales, tanto los memes que enviamos, los GIF, los videos, los mensajes de textos, los emojis, los stickers, los videos de TikTok, Switch, Facebook e Instagram. Los saludos en el vídeo de hoy son para el Profe 10, Leonardo Julio y Jennifer García. Muchas gracias por sus comentarios. Si quieres que te salude a ti en mi próximo... Listo. Bueno, mis chiquitos, el video era un poquito larguito, pero es que estaba bien completo, por eso quería que lo viéramos, porque pues nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor cada uno de los aspectos de los medios de comunicación. Aunque los vamos a ir desglosando, pues a veces cuando vemos, cuando escuchamos, o sea, no es solo como la propia y hable y hable y hable, eso nos ayuda a tener una mayor comprensión y una mayor retención también de la información. No sé si hasta ahí alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Ahí está. Listo. Vamos a avanzar entonces. Dice, los medios de comunicación. Entonces vamos a empezar acá como con toda la parte teórica, ¿no? Dice, son herramientas a través de las cuales se transmite información, ideas y entretenimiento. Entonces, cuando vemos todo el tema de los medios de comunicación, pues eso es lo que vamos a encontrar normalmente, ¿no? Información, cuando hablamos de información, estamos hablando de todos los tipos de información, ¿no? Puede ser información formal o información informal. Cuando hablamos de información formal, pues estamos hablando de esas que son noticias, que verificadas, que todos esos cambios, conceptos y demás. Y cuando hablamos de la información informal, es básicamente todas esas cositas que la gente quiere transmitir a los demás. ¿Listo? También muchas ideas, entonces encontramos todo tipo de información y en este caso todo tipo de ideas, ¿no? Desde la cocina hasta la mecánica, hasta formas de estudio y de ahí para arriba todo lo que queramos, ¿no? Y entretenimiento, digamos que también la mayoría de información o la mayoría de videos o la mayoría de las cosas que circulan van muy enfocadas en el entretenimiento. Y pues básicamente hay para todos los gustos también, ¿no? Encontramos de toda clase y de todo tipo, ¿sí? Eh, ¿Qué busca todos estos medios de comunicación? Pues como ya lo habíamos dicho, llegar a muchas personas. Entre más personas lo vean, pues más exitoso va a ser. Y eso es lo que se busca hoy en día, ¿no? De hecho, cada vez los números incrementan más y más y más y se generan nuevas estrategias para poder inflar esos números y poder obtener más visualizaciones, tener más suscritos,
tener más personas simpatizantes y demás, ¿no? Todo el tiempo como que se busca que esos números sean más grandes. Pueden incluir medios tradicionales como la prensa escrita, a pesar de que como que hay toda esta revolución y demás, el periódico y demás son cosas que todavía funcionan. Obviamente no tienen el mismo, eh, como la misma importancia o el mismo furor que tenían unos años atrás, donde las personas si se querían enterar de algo, sí o sí tenía que ser el periódico porque no había otro medio, pero sigue teniendo una importancia, por ejemplo, en nuestra sociedad. ¿Listo? La radio, obviamente el radio también con esta revolución tecnológica y demás también ha perdido influencia, pero ahí siguen sí todavía las emisoras y demás todavía podemos escuchar. Y por último, pues la televisión, ¿sí? Digamos que podríamos decir que la prensa, la radio y la televisión, a pesar de que ya no tienen la misma influencia que antes, por ejemplo, acá en la casa hace más o menos, yo qué calculo, tal vez unos 7 años o más que nosotros no vemos televisión, ¿sí? Entonces, y sé que pasa en muchas casas, ya uno la televisión, ¿no? Uno, pero hay algunas personas que todavía y pues todavía tienen cierta influencia y ayudan en algunas ocasiones. Dice, y más recientemente los medios digitales como el Internet y las redes sociales, que claramente pues esos son los que están día a día con nosotros. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chiquitos? Ahí está. Listo, vamos con la historia de los medios de comunicación. Vamos a leer este primer párrafo, pero la historia la vamos a leer de vuelta. ¿Listo? Entonces dice, historia de los medios de comunicación masiva. La historia de los medios de comunicación masiva se remota a la época en que se representaban obras de teatro en diversas culturas antiguas. Esta fue la primera vez que una forma de medios de comunicación se difundió a un público más amplio. Entonces, podemos decir que la forma inicial de comunicación, ya lo hemos hablado, eran los junglares, perdón, junglares y los copleros, que básicamente ellos iban de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, iban transmitiendo la información, ya fuera entretenimiento, ya fuera noticias, ya fuera ideas y demás, ellos eran los que se encargaban, sí, era como un voz a voz, podríamos decirlo así. Entonces, ellos se lo decía a una persona y la persona a otros, así, y como que eran voz a voz. Sin embargo, cuando ya hablamos de comunicación masiva, que es llegar a muchas personas, podemos decir que los primeras o las primeras muestras o los primeros pines de comunicación masiva fue a través de las obras de teatro, ¿sí? Entonces, se generaba todo, obviamente, todo la estructura, la organización y demás, y se convocaba a la gente para que la gente pudiera llegar y pudiera obtener toda esa información. Entonces, había varias personas que al mismo tiempo estaban recibiendo la información. Y por eso, cuando hablamos de comunicación masiva, la enviamos o se remonta a esa época. ¿Listo, mis chiquitos? Por favor, mis amores, 9:50, nuevamente conectados para continuar. ¿Listo? Ya nos vemos nuevamente. Si tienen dudas o preguntas, de vuelta también las resolvemos. ¿Listo, chiquitos? 9:50.